La mañana en la casa de Santillán olía a cera fría y a flores marchitas. En el gran salón, donde los tapices mostraban batallas antiguas y ciervos, imposible. La corte doméstica de los Osorio se había dispuesto como para un juicio. No había música ni risas de criadas. El mundo había elegido el silencio para puntuar la deshonra de una sola mujer en doña Elvira de Osorio, hija Mayo, héroe del marqués de Santillán. Atravesó el corredor con la cabeza erguida, aunque los ojos cargaban. Umbrellas de fiba. El vestido de lana oscura apenas disimulaba el temblor de sus manos. Caminó sintiendo el peso de cada mirada en primas que bajaban los párpados, tías que apretaban rosarios, un par de mozos que, creyendo no ser vistos, murmuraban una broma demasiado baja para ser oída, pero lo bastante áspera para herir en el extremo del salón. Su padre aguardaba en su sillón de respaldo alto, como un rey de provincia. Don Ramiro de Osorio no era un hombre de ternura. Su barba gris parecía de hierro, y en su frente siempre había viento de invierno. A su lado, doña Sancha, la madre de Elvira, apretaba un pañuelo contra la boca, oscilando entre el llanto y la furia contenida. «Acércate», ordenó el marqués, sin mirarla del todo, como si mirar fuese conceder el vaira. Avanzó. Cada paso le recordó la marea íntima de su propio cuerpo, ese rumor que la delataba leche. Había días, no tantos, desde que su propio hijo, nacido demasiado pronto, había dejado de respirar. Habían velado un cuerpo que cabía en sus manos, envuelto en lino y silencio. Pero el cuerpo de la madre no aprende, de la noche a la mañana, que un hijo se ha ido. Todavía, ante ciertos sonidos o ciertos vacíos, su pecho respondía con una punzada caliente. Era su dolor. Ahora, ante su familia, esa fisiología se volvía motivo de vergüenza. «Se ha hablado demasiado», comenzó el marqués. «La corte, la ciudad, los vecinos, todos han tomado tu nombre como moneda corriente. No permitiré que el apellido Osorio sea un velamen roto por tus actos». «Mis actos», repitió Elvira, sin confiar en su voz. «Padre, mi hijo tuvo que caerlo». Nombrarlo era arrojar. Salan, su madre, alzó al fin la vista. Dos luces de reproche y cansancio. «Tu hijo vino sin padre reconocido ante los libros. Elvira, ¿qué esperabas? ¿Que el mundo nos aplaudiera?» La frase cayó como una losa. Elvira la recibió sin moverse. Había ocurrido en verano una carta prométada, una promesa rota, el novio que no llegó con su familia a sellar alianzas, un rumor de apuestas perdidas, otro de dudas. A Elvira le quedaron los silencios y al cabo de meses, el vientre redondo. La casa, orgullosa de su apellido, había empleado a médicos, parteras y confesor. El marquesado cerró las contraventanas, disminuyó apariciones en la catedral y esperó. «El niño no vivió. He tomado una decisión», anunció el marqués. «Ya ha sido acordada con quien corresponde. No permitiré más negociaciones en la sombra, no más lutos sordos ni súplicas al oído. Serás útil». Esa palabra, útil, le pinchó la piel. Un cosquilleo de humillación le recorrió el cuello. «Útil. ¿Cómo?», preguntó. Sintiendo el abismo acercarse. «No», respondió el marqués. Fue su mayordomo, un hombre delgado a quien llamaban Gutiérrez, quien dio un paso al frente, desplegando un pliego con sello de lacre negro. «Su señoría ha firmado un contrato con la casa de Cañaveral», leyó. «El excelentísimo señor don Rodrigo de Cañaveral, duque de las Nieblas, viudo, ha solicitado, Gutiérrez Trago, una ama de leche para su heredero. Vuestra merced, doña Elvira, servirá en el palacio de la Tor durante el tiempo que el niño requiera alimento. A cambio, el duque asume cierta deuda de esta casa y otorga una compensación convenida». Elvira sintió que el suelo cedía. No era la palabra servir,
Muchas mujeres nobles se veían obligadas a servir a conveniencia. Era la precisión del castigo en su cuerpo. Ese que lloraba leche por su niño muerto sería utilizado para calmar el hambre del hijo de otro. Se mordió por dentro para no ceder a un grito. ¿Me entregáis como ama de cría? A mí, a ti, dijo el marqués, y cerró los ojos un instante, como quien firma una sentencia y tú no existes. Ya has sido causa de murmuración. Al menos serás remedio de una necesidad. Si algo de honra queda en ti, sabrás encontrarla en el servicio. Doña Sancha dejó escapar un sollozo breve. No por la solidaridad con su hija, sino por la vergüenza de ver confirmada en voz alta la degradación. La corte sabrá. Intervino una de las tías, con devoción amarga, que las mujeres Osorio no rehuyen el deber. Mejor es dar leche que dar escándalo. El Elvira pensó en el niño de otro. Pensó en sus manos cargando un pequeño cuerpo que no era el suyo, en los ojos de un heredero que no la recordaría nunca. Pensó en la viudez del duque de Cañaveral, en los rumores que lo rodeaban en que había sido implacable en la guerra, que vestía de luto desde hacía un año, como si la sombra fuese su segunda piel, que su esposa, la duquesa Inés, había muerto con la fiebre del posparto, que desde entonces se mantenía en silencio, como un roble sin hojas. Hoy mismo, concluyó el marqués, saldrás en la tarde. No quiero ver carros de curiosos rondando la casa. Hoy mismo, Elvira tragó saliva. Sintió el ardor de la leche apretar contra el vendaje que intentaba contenerla. En ese ardor había memoria y todo lo que la familia le negaba. Una historia entre ella y un niño que fue. Cerró la boca muy fuerte para que el nombre que no querían escuchar no se le escapase. A la noticia fue más veloz que los caballos. Para cuando las campanas dieron el ángelus, media ciudad comentaba, con el placer que procuran las desgracias ajenas, que la hija del marqués de Santillán, la misma de los ojos ámbar y los cabellos como trigo viejo, sería ama de cría en casa de un duque. Las monedas cambian muchas manos cuando la vida ofrece. Espectáculos hacían. Elvira permaneció en su estancia como una convaleciente sin fiebre. Una criada, Jacinta, le trajo el cofre con camisas limpias, mantillas y paños, una túnica sin blasones, un par de zapatos de suela blanda. Tocó la tela con la yema de los dedos. No estaba bordada con sus iniciales. Había sido elegida a propósito. Ropa sin historia, ropa de nadie en Jacinta, que había cuidado de ella en el verano del embarazo, y después miró a su señora con ojos redondos, tragando su pena como los ciervos tragan su opinión. Doña se atrevió al fin. Si el niño del duque, si llora, igual que lloraba el suyo, usted. Elvira no dejó que la pregunta se hiciera completa. Le rozó el brazo. Apenas, cállate. Jacinta, no oremos, por lo menos, oremos. Se arrodillaron ante la pequeña imagen de la Virgen de la Leche que Elvira conservaba en un nicho. Era una talla antigua, de madera, que mostraba a una madre sentada con un niño al pecho. La mirada del tallista le había dado a la Virgen una tristeza calma, como quien sabe de ausencias. Elvira apoyó la frente en la madera. Su cuerpo, otra vez, respondió a la imagen con un golpe de vida, como si las imágenes pudieran tocarlo vivo cuando la tarde se tiñó de cobre. Sonó en el zaguán el golpe de una aldaba distinta. No era de la casa. Elvira lo supo, sin ver. Era el peso de otro poder, de otro aire. Jacinta abrió un poco la ventana. Desde allí se veía el patio Mayoere, donde había entrado un carruaje sin escudos, oscuro, tirado por 2 caballos que espumeaban el cochero. Un hombre de hombros anchos saltó al suelo. Abrió la puerta del carruaje con una deferencia que no era de la servidumbre de su casa, sino de otra. De dentro bajó un hombre alto, vestido de negro, el cuello cerrado,
una capa larga que rozaba el adoquín. No llevaba sombrero. El cabello, oscuro y espeso, le caía hacia las sienes. Tenía el rostro cincelado, no por la belleza, sino por la gravedad. Sus ojos, desde la ventana, Elvira no distinguía el color, no se detuvieron en nada con curiosidad, sino con paciencia. Llevaba en brazos un pequeño bulto que respiraba. El bulto se movió, se quejó con un gorgoteo. El hombre lo recostó con un gesto aprendido. Y entonces, sin querer, alzó la vista. Fue un instante en el que todo el patio quedó bajo la intemperie. De esos ojos en Elvira retrocedió un paso. No sabía si se trataba del duque o de un emisario, pero el silencio que trajo consigo era más elocuente que cualquier carta. No habló, no pidió entrar, no exigió ver al marqués, simplemente aguardó, con ese peso de niño que le tensaba los brazos. El llanto del pequeño se hizo más vivo, un reclamo claro. El hombre apretó los labios, un músculo en su mandíbula. Se movió como por un golpe Jacinta, sin exponerse. Cuchicheó. Dicen que el duque no habla desde la muerte de su señora, que solo ordena con la mirada en Elvira, con la palma apoyada en la ventana. Sintió que el corazón le hacía algo parecido a una reverencia dentro del pecho, no por el título ni el poder, por el modo en que ese hombre sostenía a un niño vivo, como quien carga un mundo del que no sabe el idioma. «Avísale a mi padre que han llegado», dijo, y su voz le sonó a otra. El recibimiento fue breve, seco, protocolario. Don Ramiro firmó lo firmado. Cutier recontó monedas de mirada y de cuentas. Nadie presentó a nadie. Ana Elvira no se acercó. Contuvo su voluntad. Apretó la mandíbula. Mientras en el salón se sellaban las últimas palabras, un llanto nítido, dulcemente desesperado, atravesó los corredores. Elvira sintió el cuerpo responder con violencia, como si el llanto fuese una mano que llamaba desde una vida anterior. Se apretó el vendaje, respiró hondo, buscando la disciplina. En un niño necesita alimento. Un acuerdo necesita cumplir su forma. Nada de eso, sin embargo, era una abstracción. El llamado de esa boca pequeña parecía llevar su nombre. «Ya está», dijo el marqués, asomándose a su estancia en partes ahora. «Te escoltaron. Tu servicio será un acto de expiación, y no quiero noticias, más que las imprescindibles». Elvira recogió el cofre. No pidió ver a su madre, no pidió una bendición, no quiso. A veces la necesidad de pedir es una cuerda que te vuelve a atar. El camino a la Tor se abrió como una cinta de barro y piedra bajo un cielo de hierro. Elvira iba sentada de espaldas a los caballos, enfrentando a una mujer que se presentó como Matilde, nodriza mayohere de la casa ducal. Matilde llevaba una cofia blanca y en su cara había un sol que se había apagado, pero dejaba calor en las comisuras. «Señora», dijo, con un respeto sin exageración, «no tema. El niño es fuerte, llora, como si quisiera hablar. No tiene mal de estómago, ni de pecho. Solo hambre. Y el hambre es cosa que usted, ya verá, sabe calmar mejor que nadie». Elvira miró las manos de Matilde, amplias, con cicatrices de cocina y de cunas. Miró luego el pequeño cesto cubierto por una manta de lana. De debajo surgía una respiración de pájaro. El carruaje olía a cuero, a madera, a leche vieja. En Carabach la vida parecía saltar. El duque se atrevió. Elvira Matilde ladeó la cabeza. Es hombre de silencios. No hace falta que hable para que una sepa que ha pasado por la estancia en el aire. Se vuelve más quieto. Desde que la señora duquesa murió, no canta el gallo igual en la Tor, pero no es cruel. Buscó la palabra, como un árbol herido que no cae en Elvira. No quiso mostrar interés, tampoco desprecio. Quiso ser de piedra, y no pudo.
¿Y el niño?, preguntó, y sintió que preguntar por él era traicionarse a sí misma y a su duelo, y al mismo tiempo salvarse. Le llamaron Alonso. Respondió Matilde con una sonrisa breve. Tiene 7 meses. Está acostumbrado a ser acunado en un ritmo que ya no está. Las personas creemos que el hambre es solo cosa de boca, pero también es cosa de brazos y de olor. Necesita una madre. Cuando la noche sube la colina, Elvira apretó los dientes. Han 7 meses. Su propio hijo habría tenido ahora 2. 7 es una cifra que trepa. 2 es una que apenas se sostiene. El carruaje avanzó por sendas húmedas. Pasaron aldeas donde niños descalzos corrían detrás de las ruedas y mujeres cruzaban del río con ropa retorcida en los cestos. Elvira cerró a ratos los ojos. En el interior de sus párpados había escenas con luz. Un patio donde ella había cantado canciones cortas al estío, risas que ya no se repetirían. Se prometió una cosa: no lloraría delante de extraños. El llanto en la casa de uno es un secreto. Afuera es espectáculo. La tarde envejeció. Cuando emergieron los muros de la torre, el cielo tenía un filo azul oscuro, y la primera estrella se asomaba como un clavo. La fortaleza, más que castillo, parecía una montaña domesticada en torres de piedra parda, almenas recortadas en tajo, ventanas pequeñas como ojos de un animal antiguo. De las puertas, altas, brotaba luz de antorcha. La lluvia fina que acompañaba desde el segundo valle se convirtió en un polvo de agua, casi invisible, que hacía brillar las superficies en el cochero. Anunció sin mirar atrás. La Tor, Elvira, sintió, bajo el vendaje, la respuesta inevitable de su cuerpo. El niño no lloraba, dormía agotado, pero era como si el umbral de esa casa activase un conjuro. El leche y miedo, trenzados en el carro, se detuvo en el patio interior. Los mozos acudieron con una coreografía muda. Abrieron la portezuela con cuidado. Matilde bajó primero. Elvira esperó a que la mano del mozo se ofreciera. Solo cuando tocó tierra, con una tibieza extraña en el vientre, alzó la vista. Él estaba en lo alto de la escalinata. No llevaba capa. La lluvia mínima le marcaba puntos de luz en el cabello. Vestía de negro, sí, y el luto en su rostro parecía tener una textura. No era gesto, era materia. En su brazo derecho, apoyado contra el pecho, dormía un pequeño bulto envuelto en lana. Elvira lo vio con una mezcla de náusea y ternura que la arrasó como una ola. Alonso, pensó, y el nombre le sonó ya conocido, ya amado, ya peligroso en él. Duque, porque solo podía ser él. No descendió. La miró, sin dureza, sin benevolencia. La miró como se mira una tormenta, con respeto y con cálculo. Hizo un leve gesto con la cabeza, apenas un ancla de protocolo, y luego dirigió la vista a Matilda. La nodriza asintió como quien recibe una orden hecha de aire. Señora, dijo Matilde a Elvira, bajando la voz, hay una estancia preparada junto a la sala de cuna. Allí podrá. Buscó palabras que no fuesen un golpe. Alila esperará el niño. Cuando despierten Elvira, sostuvo la mirada del duque. Un segundo más. Se sintió más alta y más transparente. La vergüenza, inesperadamente, no la inclinó, la sostuvo. Soy útil, le habían dicho. Soy humillada. Lo sabía. Soy un cuerpo llamado. Se lo gritaba la sangre. Y sin embargo, en ese patio, bajo esas antorchas, otro sentimiento se abrió paso en su garganta, una dignidad rara, íntima, que no necesitaba aprobación de nadie. No se trataba del marqués, ni de la corte, ni del contrato. Había un niño con hambre. Guay, ella lo oía, incluso dormido. Anse volvió. Siguió a Matilde a través de corredores de piedra y de un suelo que guardaba
siglos de paso. En la sala de cuna, una hoguera pequeña crepitaba detrás de un biombo de madera trabajada. Había mecedoras, mantas limpias, una mesa con jarros de agua tibia. El lugar no era suntuoso, era correcto, práctico, como si el lujo hubiese sido desterrado para que el llanto no se asustara. Al Elvira dejó el cofre. Matilde le mostró una palangana, toallas, una infusión para el dolor, si hiciera falta. Todo estaba dispuesto con discreción y oficio. Cuando Matilde salió para buscar al pequeño, Elvira se quedó sola en la estancia. El silencio de la torre era un animal con respiración propia, sei de sabraco, con dedos que no sabían si temblar. La parte alta del vestido. Quitó con cuidado el vendaje apretado. Su cuerpo respondió con gratitud y alivio. No había espejo. Mejor, miró sus manos. Habían acunado a un niño muerto y ahora se disponían a sostener a uno vivo. No había rito para ese tránsito. No había oración. Solo un pacto antiguo entre hambre y alimento en la puerta. Se abrió con suavidad. Matilde entró con el pequeño entre los brazos. Despertando, Alonso abrió la boca en un gesto de queja, que aún no era llanto. Tenía mejillas redondas, 2 líneas finas de ceño, como si acabara de desaprobar una broma. Sus ojos, oscuros, miraron a su alrededor con la seriedad de los bebés que han conocido el mundo. A través de sombras en Elvira, extendió los brazos sin darse permiso para pensar. El peso del niño le llenó un hueco preciso. Un calor pequeño, contundente, le trepó del pecho a la garganta. Matilde, al borde, se hizo aire, apenas una presencia necesaria. Al Alonso, llevado por el instinto, buscó. Elvira contuvo las ganas de llorar por la vaga desesperación que siempre duele en los comienzos. En cuanto el niño encontró, el mundo se acomodó. No hubo música. Hubo una especie de paz. El sonido del succionar era como un reloj que vuelve a ponerse en hora. Elvira cerró los ojos un segundo. Sintió la memoria de un cuerpo que sana por enseñar. Sintió también que alguien más estaba en la puerta. Abrió los ojos. El Duque no había entrado. Se había detenido un paso antes del umbral, como si hubiese una ley invisible que le impidiera cruzarlo. No miraba a Elvira, ni a su piel, ni a su vergüenza, ni siquiera a su rostro. Miraba a un niño, y en su mirada había una mezcla rara, monumental en fragilidad y fortaleza en la misma fuente. No habló, no hizo ruido. Sus manos, vacías por primera vez en quién sabe cuánto, parecían no saber qué hacer, y entonces las cruzó a la espalda, sencillo, para que no delataran su desconcierto. En Elvira no se tapó más, no por orgullo, sino por una especie de respeto distinto. El hombre de la puerta no había venido a mirar su cuerpo, había venido a verificar la quietud del pequeño imperio que amaba. A veces, eso basta para cuidar la dignidad de una mujer. El niño comió hasta que el sueño le cayó, pesado y dulce, como una manta. Elvira lo desprendió con cuidado, con esa técnica que solo se aprende en la práctica, y lo entregó a Matilde. Cuando alzó la vista, el duque ya no estaba. A Matilde sonrió sin dientes, con una bondad que no reclamaba intimidad. Ha visto lo que necesitaba ver, y usted ha hecho lo que nadie más podía hacer. En Elvira, cansada y alerta, pensó en la palabra hacer, pensó en actos, en decisions, en destinos impuestos. Había entrado en la torre como quien entra en una iglesia ajena, con el recuerdo de su vergüenza chorreándole por dentro. Ahora, sin saber por qué, el aire parecía levemente respirable. No había perdón, no había absolución, no había amor. Había un niño que había comido. ¿Y ahora?, preguntó, alisando una manta con una mano, buscando una respuesta. ¿Qué ordenara lo próximo?
Ahora, señora, dijo Matilde, recogiendo con discreción los paños. Se descansa cuando se puede. Se escucha al niño, aunque esté callado, y se aprende el ritmo de esta casa. Elvira asintió. Se aproximó a la ventana pequeña y la empujó apenas. El patio brillaba como una página blanca manchada de agua. En lo alto de la escalinata, ya vacío, quedaba el hueco donde había estado el duque, esa ausencia que ocupaba más que muchos cuerpos. Cerró la ventana, no por frío, sino porque una línea invisible entre adentro y afuera le pareció oportuna. Se sentó en la mecedora. Las cuerdas de la madera hicieron un ruido discreto. Llevó la mano al cuello, tocó un medallón diminuto, sin imagen, que guardaba desde niña. No rezó, no maldijo. A veces, entre la oración y la maldición, existe un silencio que basta. La casa de Santillán la había enviado para ser útil y deshonrada. La Tor, con su piedra alta, la recibía como una herramienta necesaria. En el medio, entre la vergüenza y la necesidad, Elvira descubría un terreno nuevo que no tenía nombre. El lugar exacto donde una mujer sostiene y por un instante no le debe cuentas a nadie. Más tarde, cuando la hoguera bajó su orgullo y la noche ocupó los espacios, Elvira se recostó en la cama estrecha de la estancia contigua. El cansancio le cerró los ojos. A través de la pared, como a través de un sueño, escuchó una voz diminuta, que no era llanto, un murmullo de criatura satisfecha. Sonrió en la oscuridad, no por alegría, sino por un reconocimiento. Su leche, esa que el mundo había querido como prueba y castigo, había sido, al fin, alimento antes de dormers. Recortada por las llamas bajas, vio en la madera de la puerta un gesto que creyó recordar en una sombra inmóvil, quizá la del duque, que se había detenido otra vez al umbral, sin entrar. Elvira no se incorporó. Sí, estaba allí, mirando la sombra de su hijo dormido a través de la madera. Que fuese Number, todo debía ser discutido. Algunas presencias bastaba con aceptarlas. Cerró los ojos. Los latidos de su corazón, por primera vez en mucho tiempo, empezaron a coordinarse con algo que no era dolor ni así. Bajo el techo de la torre, con el rumor de la lluvia y de un sueño pequeño, comenzó su nueva vida en la de la mujer noble que la ciudad nombraría con desprecio, y que el hambre de un niño, sin pedir permiso, devolvía al mundo con una tarea incontestable. Las primeras luces del amanecer en la torre eran finas, filtradas por los ventanucos como hilos de plata gastada. La piedra húmeda guardaba el frío de la noche y los pasillos, aún desiertos, resonaban con un eco suave, como si el castillo recordara los pasos de quienes ya no estaban. Ana Elvira despertó con el cuerpo entumecido y la memoria cargada. Lalach aún pesaba en su pecho. El silencio, ese que había creído encontrar como alivio, ahora le parecía una cárcel pulida. Se incorporó con lentitud. La mecedora de la noche anterior seguía allí, testigo mudo. El calor de su cuerpo en el asiento parecía una firma que no había querido dejar a Alonso. Dormía en la sala contigua, atendido por Matilde. Elvira no fue a verlo. Se lavó el rostro, se cubrió el cuerpo con una bata oscura, la más simple que encontró, y salió al corredor sin saber por qué. Caminó sin rumbo, impulsada por la necesidad absurda de que algo externo le dijera que debía sentir. Pero todo en la torre callaban. Pasó junto a un tapiz viejo, donde un ciervo era atravesado por flechas. Había en la escena una belleza melancólica. A los cazadores parecían ajenos al dolor del animal. Elvira se sintió, por un segundo, como ese ciervo, bordado, clavado en un paisaje que no había elegido. En el comedor principal encontró una mesa servida con sobriedad. Pan, queso, frutas. Ningen Lujo, como si la muerte de la duquesa hubiera reducido los apetitos de toda la casa. Una criada menuda le indicó, con una reverencia tímida,
que podía sentarse. Elvira lo hizo, no por Hember, sino por probar que aún tenía control sobre sus propios gestos. Ann comió poco. Cada bocado le recordaba el peso del niño. Aunque lo negara, su cuerpo ya reconocía la hora en que Alonso despertaba con hambre. Era un llamado biológico, traicionero, que no se discutía con orgullo. Cuando regresó a la sala de cuna, Matilde le sonrió con discreción. Tiene buen sueño, pero pronto pedirán. Está acostumbrado a hacerlo con fuerza, como si la vida tuviera que asegurarse de que lo escuchen. Elvira no respondió. Tomó al niño como se toma algo que se necesita cargar sin desearlo, lo acunó, lo acomodó con pericia y dejó que el cuerpo hiciera lo suyo. Matilde, como siempre, se retiró discretamente mientras Alonso mamaba con esa ansiedad que solo los vivos conocen. Elvira miró por la ventana. Le costaba no pensar en su propio hijo, en el sabor que había tenido esa leche cuando era para él. ¿Cómo podía el cuerpo no distinguir uno del otro? ¿Por qué el alma se resistía mientras la carne obedecía? Terminada la toma, lo entregó de nuevo a Matilde, con una sequedad que no pasó desapercibida. Luego se retiró, sin más palabras. Días después, la rebeldía se hizo abierta. No puedo seguir haciendo esto, le dijo a Matilde, con una frialdad que cortaba. No is me, hijo. No tengo por qué darle mi cuerpo a cambio de una deuda. Matilde, que ya había visto muchas formas de dolor, le respondió con una calma que dolía más que cualquier reproche. No es deuda, es vida. Nadie obliga a tu cuerpo a producir leche. Lo hace porque sabe que puede salvar a alguien. Tu orgullo no lo detiene. Elvira quiso abofetearla, pero se contuvo. Se marchó con furia. Intentó, ese mismo día, empacar su cofre. Dobló con brusquedad las mantas, arrojó dentro las túnicas, buscó su medallón. Matilde la encontró así, en medio del desorden. ¿A dónde irás? Lejos de esta prisión disfrazada de castillo. No vine a ser una nodriza callada. No, soy una esclava. ¿Y qué eres? Entonces, Elvira la miró. Por un segundo no supo responder. No era madre, ya no era hija, había sido renegada. No era esposa, ni siquiera eso le habían concedido. Soy una mujer, dijo, como si eso bastara. Y tengo derecho a elegir. Elegiste volver a doblar la espalda frente al desprecio. El niño no tiene culpa. Elvira apretó los labios. Salió del cuarto. Recorrió el castillo como una sombra furiosa. Subió una escalinata que no conocía. Se adentró en una galería vacía. Allí lo vio el duque. Estaba de pie, de espaldas, observando un ventanal alto. No se movió al oírla entrar. Parecía una estatua viva, un árbol sin viento. No quiero estar aquí, dijo ella, sin saludar, sin ceremonia. No soy parte de tu casa ni de tus planes. Lo que hago por tu hijo, lo hago porque mi cuerpo aún no me traiciona. Pero eso no durará, y cuando se acabe, me iré. No esperes gratitud ni sumisión. Él no respondió, ni siquiera giró. Sus hombros no se movieron, solo su perfil tallado en sombra respiraba. Después de un largo instante, bajó ligeramente la cabeza. No fue asentimiento ni disculpa. Fue aceptación. Elvira sintió un temblor. No por la extrañeza de no recibir respuesta violenta. Cualquier otro noble le habría gritado, le habría recordado su falta de honra, la habría acusado de insolente. Él, en cambio, parecía simplemente en comprender. ¿No vas a decir nada?, insistió, en silencio. Elvira retrocedió un paso. La furia se volvió confusión. Two clays. ¿De hombre era ese que no se defendía ni atacaba? Esto no es normal, dijo, más para sí. No sé si es tu forma de humillarme o de ignorarme. Él dio media vuelta, por fin la miró. Sus ojos
de un gris pardo imposible, la atravesaron. Sin dureza, no había desprecio en ellos. Había una tristeza que no pedía compasión. Elvira sostuvo la mirada. Sintió el suelo aflojarse. Él habló por primera vez. Tu leche lo calma, y tú le das calor. En su voz era grave, profunda, sin urgencia. No añadió nada. Salió de la galería. Dejándola sola, Elvira se quedó allí, clavada, como si sus palabras hubieran roto algo dentro de ella. Esa noche intentó irse. Bajó las escaleras con pasos suaves. Cruzó los corredores hasta el portón lateral. Estaba cerrado con llave. Buscó la manera de forzarlo. No lo logró. Un mozo la descubrió. Le ofreció ayuda sin juicio. Desea que busque al cochero. Ella no respondió. Caminó de vuelta a la sala de Cunanglá. Encontró vacía. El niño dormía en un mueble de madera tallada. Arropado, Anne se acercó. Le tocó la frente en el contacto. Le dolió más que 1000 reproches. Era cálida, viva, tierna. Se sentó, derrotada por algo que no era humillación ni rabia. Era otro sentimiento, uno que aún no sabía nombrar. A la mañana siguiente, al despertar, encontró una manta doblada sobre su lecho. No era suya, era más gruesa, más suave. Olía a roble y a piedra húmeda. Junto a ella, una taza de infusión caliente. Nadie la había visto entrar. A nadie había preguntado, pero alguien había cuidado. Elvira no dijo nada. Se cubrió con la manta, bebió lentamente y, por primera vez, desde que llegó a la Tojer, no pensó en irse porque hubiese perdonado. Senapuk, algo en el silencio del duque, en su firmeza, sin castigo, le hacía pensar que aún había algo más que comprender. Alator despertaba sin sobresaltos. Cada día se parecía al anterior, como si el castillo hubiera decidido negar el paso del tiempo. Pero en el corazón de Elvira algo se quebraba lentamente. No era amor, no era gratitud, era otra cosa, más difusa, más peligrosa, duda. La rabia que había traído consigo comenzaba a desgastarse. Su desprecio ya no era suficiente para sostenerla. Los días pasaban y, contra toda lógica, nadie la humillaba. No había castigos, ni voces alzadas, ni miradas de reprobación. El duque de las nieblas, ese hombre silencioso que la había acogido sin preguntar, que la había dejado estallar sin responder, se mantenía como una figura distante, inquebrantable, impenetrable, y sin embargo, presentan una tarde. Después de haber alimentado a Alonso, Elvira caminó por el claustro del ala este. Era un corredor largo, de arcos abiertos al jardín interior, cubierto por una trepadora que empezaba a tornarse rojiza. Iba sola. Le gustaba esa hora. El sol bajaba despacio, y el aire tenía un olor a madera y tierra húmeda. Respirar no dolía. Tantón, en una esquina del jardín, escuchó risas. 2 criadas, jóvenes, nuevas, que no conocía bien, cuchicheaban entre ellas, mirándola. Cuando Elvira pasó cerca, una de ellas dejó caer una frase como al descuido. Mira quién camina como señora, con leche ajena en el pecho. Elvira se detuvo en seco. La sangre le subió al rostro. ¿Decías algo?, preguntó, con voz baja. Afilada, la criada fingió sorpresa. Nada, mi señora, solo admirábamos el jardín. Qué buena tierra, ¿verdad? Como algunas. No terminó la otra. Se rió por lo bajo. Elvira dio un paso al frente, pero una oleada de debilidad le sacudió. Lasper había dormido mal, comido poco. El peso de tantas noches mal sostenidas, de tantas emociones contenidas, le cobró su precio. Anne sintió un vértigo repentino. El mondonguiro, el suelo se acercó demasiado. Anne no llegó a caer. 2 brazos fuertes la sostuvieron por la espalda, impidiendo que su cuerpo golpeara contra el mármol. Elvira abrió los ojos con esfuerzo.
lo vi. El duque no había oído sus pasos, no había sentido su presencia, pero ahí estaba, sosteniéndola en firme en sereno. En su mano derecha sujetaba su espalda con una firmeza que no dejaba dudas. La izquierda le envolvía el brazo, protegiendo el pulso. ¿Está usted bien?, preguntó. Con voz grave Elvira no supo qué responder. No podía moverse. Su orgullo, esa coraza que le quedaba, temblaba más que sus rodillas en las criadas. Se habían esfumado. Comenzó. Estoy bien, solo fue. No necesita explicar nada, dijo él, suavemente, pero sin dulzura falsa. Anne la ayudó a sentarse en el borde de la fuente. Sus manos, al sol, parecían hechas de piedra cálida. No he comido, confesó ella, con un hilo de voz. Lo he notado, respondió el duque. En un mozo apareció a lo lejos. El duque hizo un gesto apenas visible, y en minutos trajeron una bandeja con pan, miel y leche tibia. No fue él quien la obligó a comer. Se limitó a sentarse a unos pasos, en silencio. Esperó. Elvira comió despacio. Cada bocado le devolvía el pulso. Usted comenzó, sin saber cómo nombrarlo. Rodrigo, dijo él, sin imponerse. Pero no hace falta que lo diga. Llámeme como quiera. Ella bajó la mirada. ¿Por qué me protege? No la molesta tener a una mujer como yo en su casa. Rodrigo la miró con una expresión que no era compasión, era más bien cansancio o lucidez. Molesta más la crueldad. Y la casa no es mía, es de quien la habita sin romper lo que importa. ¿Y qué importa aquí? Él se tomó un instante, luego respondió. El silencio del niño en su sueño, su risa, cuando llegan Elvira, no dijo nada. Por primera vez, no se sintió juzgada. Era como si Rodrigo no la viera por lo que había sido, ni por lo que hacían de ella. La veía, simplemente, por lo que estaba haciendo: alimentar, sostener, cuidar. En aquella noche, cuando se acostó, encontró en su lecho una manta, diferente, no era la misma de días atrás. Esta era nueva, más suave, y olía a incienso y a cedro. Sobre ella, doblada con perfección, descansaba una túnica ligera, de lino fino, sin adornos. Nadie le dijo de dónde venía, pero lo supo cuando se sentó en la cama. Sintió que algo en ella cedía, como una grieta diminuta que canea tiempo. Haría caer una muralla entera. En un día más tarde, tras una tormenta de otoño, Elvira volvió del jardín empapada. Alonso había llorado en sus brazos hasta quedarse dormido, y ella, sin saber por qué, lo había paseado bajo el toldo, cantando bajito una canción de infancia. Al entrar, descubrió que alguien había dejado un manto oscuro junto al fuego. No era de mujer, era el manto del duque. Ella lo tomó lentamente, aún tibio, sin pensarlo. Se lo colocó sobre los hombros. Se sentó frente a la chimenea. Acarició el borde con los dedos. Por primera vez no se sintió sirvienta, tampoco exiliada. Se sintió protegida, y no sabía por qué eso le daba más miedo que toda la humillación anterior. El otoño había cubierto la tor con una delicadeza solemne. Las hojas de los arces caían en espiral lenta, tapizando los senderos de piedra con tonos de cobre y sangre seca. El aire se volvía más frío cada mañana, pero también más vivo. Era como si el castillo respirara distinto, más despacio, más hondo. Elvira caminaba con Alonso en brazos por la galería sur, cubierta con cristales altos que daban al bosque. Lo acunaba en silencio, sintiendo como su pequeño cuerpo dormía con esa total entrega que solo los niños conocen. Cada día, cada toma, cada siesta compartida en la mecedora, iba borrando una línea invisible dentro de ella. No lo llamaba hijo
Ann no se lo permitía, pero su cuerpo sí lo hacía, sin pedirle permiso en esa mañana. Mientras lo arropaba, Elvira sintió algo que la sorprendió. Ann sonrió. Fue breve, casi un reflejo, pero real. Más tarde, en la biblioteca, una sala inmensa de estantes oscuros, donde las palabras dormían como bestias antiguas. Lo vio entrar, Rodrigo en el Duque. Ella estaba sentada junto al fuego hojeando un códice de plantas medicinales. Alonso dormía en un cesto a su lado, envuelto en mantas. ¿Le interesa la botánica?, preguntó él, con una voz que ya no le parecía extraña. No lo sé, respondió. Me interesa aquello que me hace olvidar que estoy atrapada. Ann Rodrigo no se molestó. Caminó hasta el otro extremo de la sala. Sacó un volumen grueso. Lo dejó sobre la mesa con cuidado. ¿Y las historias?, preguntó. ¿Le interesan? Elvira lo miró. Sus ojos, aunque sombríos, no eran hostiles. Abrió el libro. Era un manuscrito de leyendas antiguas. Depende del final, dijo. Rodrigo sonrió. Apenas. Fue la primera vez que lo vio hacer ese gesto. Casi todas terminan mal, comentó, pero algunas, aunque tristes, enseñan donde doler menos. En Elvira bajó la vista. No sé si quiero aprender eso. Entonces, dijo él, lea solo las que terminan en invierno. Son más honestas. Se marchó sin más, pero desde ese día, cada tarde, dejaba un libro nuevo en la mesa junto al fuego. No decía nada, solo lo dejaba allí. Elvira comenzó a leer en una tarde de lluvia. Se cruzaron en el salón de música. Ella estaba sentada al piano. No sabía tocar, pero le gustaba posar los dedos sobre las teclas, escuchar cómo el aire vibraba con la nota equivocada. Rodrigo la observó desde la puerta. Mi esposa tocaba, dijo. De pronto, esa misma silla. Elvira se quedó quieta, no por celos, sino por respeto. ¿Y usted? Yo escuchaba con atención, a veces, incluso con ternura. Ella tocó una tecla menor. El sonido fue casi triste. ¿Le dolió mucho perderla? Rodrigo tardó en responder. No me dolió perderla. Me dolió que el niño no tuviera su risa. En Elvira bajó la vista. Era una confesión simple, pero le desgarró algo por dentro. El duelo de él no era monumento, era herida secreta. Se atrevió. Yo también. Perdí un hijo, no vivió, pero dejó huellas que nadie quiere ver. Ann Rodrigo no se movió, pero el aire entre ellos cambió. Tal vez, dijo, esas huellas se parezcan. Y por primera vez, Elvira no se sintió sola. Días después, al anochecer, Alonso lloró con fuerza. No se calmaba. Tenía fiebre baja, los ojos irritados. Elvira lo cargó, lo besó en la frente, lo meció sin éxito. Ann Rodrigo apareció, sin ser llamado. ¿Puedo?, dijo, extendiendo los brazos. En Elvira dudó, pero se lo entregó. El duque lo sostuvo con una destreza triste. Caminó con él por el corredor, susurrando algo que Elvira no alcanzaba a oír. Un canto, una historia, un conjuro. El niño se durmió. Confiado, Rodrigo lo devolvió a sus brazos con una dulzura inesperada. Nunca deja de doler, susurró, pero a veces ese dolor se transforma. No dijo en qué. Esa noche, en la biblioteca, mientras la tormenta golpeaba los vitrales, Elvira hojeaba un libro en la mecedora. Ann Rodrigo entró. No traía ningún libro ni manto, solo una copa de vino. ¿Puedo?, preguntó, señalando la silla junto a ella. Ella asintió. Ann asintió. Se sentaron en silencio por largo rato. No dijeron palabra. Luego, sin pensarlo, ella comentó: el vino huele a ciruela, como el que se servía en casa de mi tía cuando. Ann ira. Alguien en Rodrigo la miró. Aquí no ha dejado de serlo. Elvira lo miró, incrédula. No me conoce. Le basta con cuidar. Eso dais.
Tudú. Ella bajó la vista. Tengo miedo. De que me acostumbre mi en Port Rodrigo. No respondió. Solo acercó su mano a la de ella. No la tomó. An solo la rozó. Apenas, como si pidiera permiso en Elvira. No se retiró. No hablaron más. Permanecieron así. Dos figuras entre las sombras, con el calor del fuego y el rumor de la lluvia, con una intimidad que aún no se atrevía a nombrarse. Por primera vez, al terminar la noche, Elvira se sentó junto a él, sin desprecio, no con deseo, no con entrega, sino con una extraña forma de paz que la confundía más que el odio. Y así comenzó la verdadera transformación. A la mañana llegó, con una bruma espesa, de esas que no permiten ver ni el horizonte ni el futuro. La Tor se despertó en silencio, como siempre, pero esa vez Elvira sintió algo diferente en el aire, una inquietud, un retumbar, sordo, lejano, como si los ecos del pasado golpearan las puertas del presente. No tardó en confirmarlo al Matilde, con el rostro más pálido que de costumbre. Entró en la sala de cuna mientras Elvira sostenía a Alonso medio dormido. Mi señora, dijo con voz baja, han llegado mensajeros. Con escudos de Santillán en Elvira, sintió como el cuerpo se le tensaba, no por miedo, por una certeza que le rasgó el pecho. A la familia había regresado. Horas después, fue convocada al salón principal. Hacia, que no pisaba ese espacio vasto, frío, cargado de retratos y muebles que hablaban más de guerras que de hogares. Allí estaban Anne, su padre, don Ramiro de Osorio, vestido con toda la pompa del título que tanto protegía, su madre, rígida como Unrubled, a su lado, dos primos mayores y un emisario de la corte. Ninguno sonreía. Nadie. El duque ya los esperaba, de pie junto a la chimenea. Como siempre, no necesitaba levantar la voz para imponerse. El Elvira entró sin inclinarse. Sostenía la cabeza alta, aunque el corazón le pesaba como una losa. «Has olvidado quién eres», comenzó su padre, sin rodeos. «La court murmura, tus actos deshonran lo poco que quedaba de tu nombre. Ha sido útil, lo aceptamos, pero tu tiempo aquí ha terminado». Ana Elvira no respondió. Apretó los dedos sobre la tela de su vestido. «No volveré con ustedes». Su madre dio un paso adelante. «No se te está pidiendo, se te está ordenando». Te han visto sentada a su lado, te han visto caminar con el niño en brazos, como si fuese tuyo. ¿Crees que eso se olvida? ¿Crees que eso se perdona? No necesito que me perdonen, dijo Elvira, porque no he hecho nada que me avergüence. ¿No te avergüenzas de compartir mesa con un viudo que guarda luto por otra, de alimentar al heredero de una casa que no te pertenece, de pasearte como señora en tierras que no son tuyas? Elvira los miró a todos y luego miró al duque. Él no dijo una palabra, pero su mirada bastó para sostenerla. «Este lugar no me pertenece», dijo, «pero por primera vez me han tratado como si perteneciera a mí». El emisario de la corte intervino. «Señora Elvira, el consejo ha sido informado. Las condiciones de su permanencia aquí eran claras. Servicio, no cercanía, alianza de sangre. No diff. Si se niega a regresar, puede ser considerada insubordinada, o peor aún, traidora». A la palabra cayó como una espada. Rodrigo levantó la cabeza. «En esta casa, nadie es traidor por cuidar en el padre». De Elvira lo encaró. «¿Acaso pretende casarse con ella, señor duque? ¿Manchar aún más su apellido? ¿Crear un linaje bastardo sobre ruinas?» Rodrigo no respondió, pero en sus ojos hubo una sombra de fuego. Esa noche, la tensión era insostenible.
Elvira fue llevada a sus aposentos, custodiada. Le habían quitado el derecho de andar libre. Matilde lloró en silencio. Alonso la buscó con los brazos cuando no la vio. Al anochecer, An Rodrigo no apareció, pero al filo de la madrugada, la puerta se abrió con suavidad. Era él, no llevaba capa, no llevaba escolta, solo una mirada oscura, contenida, casi herida. Puedo defenderte, dijo, pero si decides quedarte, serás mi enemiga a los ojos de la corte. Te quitarán todo, no tendrás nombre, ni herencia ni piedad. En Elvira se acercó, y si me voy, tendrás tu dignidad, y perderás lo único verdadero que has construido con tus manos. Ella se quedó en silencio. ¿Y tú qué harás?, preguntó con voz quebrada. An Rodrigo la miró con la intensidad de quien no quiere mentir. Te dejaré ir, pero no padre, ni detener lo que venga. Amanecía cuando Elvira tomó su decisión. Engañó a la criada. Fingió, Sidu, pidió vestirse con dignidad para la partida, pero en lugar de empacar, fue a la sala de cuna, tomó a Alonso en brazos, lo besó, y salió. El juicio del mundo estaba por comenzar, pero ella eligió quedarse, eligió la deshonra, eligió lo real. Elvira corrió por los pasillos de la Tor como quien atraviesa una ciudad en llamas. No era el miedo lo que la impulsaba, era la certeza, la urgencia de no perder lo que había encontrado en el lugar más inesperado, en un hogar hecho de silencio, un amor nacido del respeto, y un niño que no había crecido en su vientre, pero que la reconocía con la piel. Alonso dormía en su pecho, envuelto. Ella lo sujetaba con ambas manos, como si el castillo mismo intentara arrebatárselo. No había guardias, no había barreras físicas, pero sabía que al salir de esa puerta ya no habría vuelta atrás. An Rodrigo la esperaba en los establos, vestido con ropas sencillas, como un campesino más. Había ensillado 2 caballos, con calma militar. La luna alta y redonda parecía cómplice en Elvira. Llegó sin aliento. ¿Estás seguro?, preguntó. An Rodrigo la miró. Nunca estuve seguro de nada, hasta que te vi sostener a Alonso, como si el mundo fuera de él. En Elvira se subió al caballo. El niño no lloró. Sabía que iba donde debía estar. Cabalgaron en la noche, cruzaron el bosque, cruzaron arroyos, cruzaron las últimas huellas del invierno. Cuando el sol comenzó a subir, detrás de las montañas, ya estaban lejos. Ya no eran duque ni sirvienta, ya no eran los nombres que otros les habían puesto días después. La noticia llegó a la corte. El duque de las nieblas había huido con una mujer caída en desgracia. Había abandonado su título, había renunciado a sus tierras. Lo llamaron cobarde, lo llamaron loco. Dijeron que ella lo había embrujado, que usó al niño como trampa, pero ninguno de los que hablaban lo había visto cubrirla con su manto en una noche fría. Ninguno había visto sus manos temblar cuando Alonso se enfermó por primera vez. Ninguno había escuchado su silencio transformarse en ternura. Se establecieron en una aldea pequeña. En el norte, Rodrigo construyó una casa de piedra y madera. Con sus propias manos. En Elvira atendía a las mujeres del pueblo, ayudaba a las madres jóvenes, tejía en las tardes con Alonso jugando a sus pies. Nunca habló mal de su pasado, nunca buscó limpiar su nombre. No hizo falta. La gente la llamaba señora, pero no por lo que había sido, sino por cómo miraba, por cómo escuchaba, por cómo cuidaba. An Rodrigo cultivaba la tierra. Sus hombros, antes tensos por el deber, ahora se curvaban para proteger. Pasaron los años. En una tarde, Alonso, ya niño, ya fuerte, ya sabio, corrió al bosque. Casau Ons regresó con la piel sobre los hombros. Madre, dijo,
¿Alguna vez fuiste princesa? Elvira le sonrió. Fui peor que eso. Fui orgullosa. ¿Y ahora? Ella lo miró. Ahora soy tu madre. Y eso me basta. En Elvira murió vieja, en paz, con Alonso a su lado. Y con Rodrigo tomándole la mano, hasta el último aliento, la enterraron en una colina, con vista al río. En la lápida no hubo títulos, ni fechas, tan solo una frase: aquí descansa la que eligió amar, y por eso vivió 2 veces. Rodrigo, ya anciano, visitaba su tumba cada tarde. Se sentaba, sin hablar, con las manos sobre el bastón. En una vez, un niño del pueblo se le acercó y preguntó: ¿por qué vienes todos los días? Rodrigo sonrió, con esa melancolía que solo los que han perdido con dignidad comprenden. Porque allí, dijo, señalando la tumba, hay más nobleza que en toda la corte. El niño no entendió, pero se quedó en silencio, como aprendiendo algo que entendería con el tiempo. Así terminó la historia de la mujer humillada y del duque viudo. Pero el amor que se sembró entre ruinas floreció en la tierra donde nadie más se atrevía a mirar. Desde entonces, cuando el río canta entre piedras, muchos juran oír una risa suave, como la de una madre que, al fin, encontró su lugar en el mundo.